Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Cerramos la serie de Primera de Pedro. Les hago una pregunta. ¿Cómo es que se deben de vestir? ¿Cómo es que nos debemos de vestir para ir a la iglesia? Depende de la tradición donde vengas, depende de las costumbres. ¿Cómo es que el pastor, los líderes, cómo es que se deben de vestir para ir a la iglesia? Sabes, hay algunas personas que no les agrada mucho tal vez que nos subamos al púlpito a predicar con pantalones de mezclilla o con playeras. Hay personas que no les agrada mucho tal vez que un pastor se suba tal vez con un saco. ¿Cómo es que la iglesia se debe de vestir cada domingo? ¿Cómo es que el liderazgo, cómo es que el pastor se debe de vestir cada domingo? ¿Cómo es que nos debemos de vestir para predicar, para liderar? Pedro nos va a decir que más que corbatas, que más que playeras, que más que pantalones o faldas o zapatos, lo importante para el cristiano, para la iglesia, para el liderazgo, lo más importante es vestirse del carácter de Cristo, y en específico nos va a decir que nos debemos de vestir de humildad. ¿Te acuerdas ahí en el capítulo 3 cuando estaba hablando de las mujeres? Y entonces decía que no se preocupen tanto por atavíos, por belleza exterior, sino preocúpense por la belleza interior. En este capítulo nos va a estar diciendo que la iglesia se debe de vestir con humildad, el liderazgo se debe de vestir con humildad. Y entonces vamos a ver 3 puntos bien fáciles. Vamos a ver que el liderazgo debe de tener humildad para dirigir. La iglesia debe de tener humildad para obedecer. Y el cristiano, todos, debemos de tener humildad para sufrir. Y estas son las últimas palabras del apóstol Pedro. Y nos va a decir entonces que si la iglesia quiere sobrevivir en medio de la persecución, que si la iglesia quiere mantenerse fiel en medio de la persecución, la iglesia ha de vestirse de humildad. El liderazgo ha de vestirse de humildad para dirigir. La iglesia ha de vestirse de humildad para obedecer.
y la iglesia debe de vestirse de humildad, los cristianos deben de vestirse de humildad para sufrir. ¿Te acuerdas? Entonces la semana pasada habíamos visto que todos vamos a sufrir y la prueba entonces fortalece al cristiano, la prueba aprueba al cristiano, confirma al cristiano y la prueba reprueba al incrédulo. El sufrimiento prueba al cristiano, el sufrimiento reprueba al incrédulo. Después Pedro va a estar diciéndonos sus últimas palabras. Y va a estar hablándonos de humildad. Ve conmigo al versículo 5. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Creo que es obvio, pero no quiero que lo obvies. Esto da por sentado que estás viviendo unos con otros, que estás viviendo en comunidad, que tienes tiempo para practicar la humildad, no nada más contigo, sino con los demás. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. El versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su debido tiempo. Esta palabra humillarse es interesante, no existía como un verbo anteriormente, existía como una descripción. Humíllense está describiendo una pérdida de estatus, una pérdida de poder, y entonces Pablo por primera vez en el Nuevo Testamento lo utiliza como un verbo, como una acción, como un mandato. Y era algo insólito en ese tiempo que alguien le estuviera diciendo a otra persona que se tuviera que humillar. Humillarse significa perder tu estatus, perder tu prestigio, y era algo insólito que alguien te estuviera diciendo que para ser cristiano debieras de perder tu estatus, debieras de perder tu prestigio. Por primera vez entonces el cristianismo introduce esta palabra como un verbo, como una acción, como un mandamiento. Y es que Pablo no estaba inventando algo que no había experimentado, no había visto. Fíjate ahí Filipenses 2, versículo 7, dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente. ¿Te acuerdas? Está hablando de la kenosis o el vaciamiento de Cristo, la humillación de Cristo. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, fíjate ahí dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló, perdió su estatus, perdió su prestigio, y lo hizo voluntariamente. Pedro nos está diciendo aquí que todos nos vistamos con humildad, que todos estemos dispuestos a perder nuestro prestigio, que todos estemos dispuestos a perder nuestro estatus. Y entonces va a hablar del liderazgo, cómo es que debe de dirigir, de la iglesia, cómo es que debe de obedecer, y del cristiano, cómo es que debe de sufrir. Quiero que leas conmigo unas citas de cómo es que se ha entendido la humildad dentro de la historia de la iglesia. André Murray, un misionero, un teólogo, dice: la humildad es el desplazamiento de uno mismo y la entronización de Dios. C.S. Lewis dice: la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Hay personas que se creen muy humildes, en otras palabras. Y la realidad es que cuando te reconoces humilde, es la confirmación de que eres todo menos humilde. C.S. Lewis nos está diciendo que la humildad no es aquella persona que siempre se está dando golpes en el pecho, que siempre está diciendo que es una porquería, que siempre está pensando que es el peor de los demás. Esa persona sigue enfocada en sí mismo. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Spurgeon dice: cuanto más alto sea un hombre en gracia, en el conocimiento de gracia, más baja será su propia estima. No sé si ves un parámetro en todas estas citas. Prácticamente con pocas o más palabras nos están diciendo que la humildad es dejarle el trono a Cristo. Bajarte del trono y dejárselo a Cristo. Y entre más la persona experimente gracia, esa persona va a estar más dispuesto a dejarle el trono a Dios. Fíjate entonces cómo empieza Pedro hablando de la humildad en el liderazgo. Versículo 1: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos. Quiero que veas la humildad de Pedro en exhortarlos a la humildad. Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de ellos,
con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego. Pedro en este entonces era el apóstol con supremacía en este momento. Pablo seguramente ya había sido asesinado por el gobierno, por la tiranía romana en este tiempo, había muerto como mártir, solo quedaba Pedro, uno de los pesos pesados de los apóstoles. Fíjate lo que está diciendo: les encarezco, les ruego, les suplico. Yo, Pedro, y fíjate cómo está expresando un corazón humilde, cómo está rogando, cómo está dispuesto a pasar tiempo con esta iglesia, pidiéndoles algo que está convencido que es un fruto del evangelio, pero no lo pide con una actitud como muchos pastores que se creen apóstoles. Ordenando, mandando, decretando, está rogándoles, está suplicándoles que puedan mostrar frutos de arrepentimiento. Un pastor o un líder son prácticamente lo mismo. Después, ahí si tienes tiempo, lee Tito capítulo 1, 1 de Timoteo 5, Efesios 4, Hechos 20. Cuando el Nuevo Testamento habla de un pastor o de un anciano, está hablando prácticamente de lo mismo. Fíjate cómo dice el versículo 2: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación y por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Les está rogando a los pastores, les está rogando a los líderes que están allí, que están liderando esta iglesia en sufrimiento. Que hay personas confundidas, hay personas quebrantadas, hay personas desanimadas, hay personas que han sufrido muchas veces lo indescriptible bajo este gobierno por confesarse cristianos, y este Pedro les está rogando a los líderes que cuiden como pastores el rebaño de Dios. Date cuenta que es el rebaño de Dios. Date cuenta que no le pertenece a los pastores, que la gente que viene a la iglesia no es del pastor, que la iglesia no es del pastor, que nada, absolutamente nada que haya en la iglesia le corresponde al pastor o a los líderes. Y el pastor y el líder que ha conocido la humildad de Cristo, que ha sido transformado por Cristo, entonces camina con esa humildad, no pretendiendo que le pertenece algo de esta iglesia. Porque ha conocido a Cristo, porque ha sido transformado por Cristo, y entonces Pedro les está rogando que pastoreen el rebaño de Dios, el pueblo de Dios. Fíjate, no por obligación y por ambición de dinero. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión de las Américas, porque hace un contraste de lo que Pedro precisamente está hablando. Pedro está haciendo un contraste muy claro, lo agarra la versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, y te lo voy a leer. Dice: no por obligación, sino voluntariamente, obligación, voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia de dinero, sino con un sincero deseo. ¿Te das cuenta del contraste? No por obligación, sino voluntariamente. ¿Cómo es que debe de dirigir el pastor? Y con esto te quiero dar a ti a entender, quiero que veas cómo es que un liderazgo bíblico funciona. Quiero que veas cuáles son las características de un liderazgo bíblico. Y en esto yo no estoy pretendiendo que soy lo que estoy predicando. Quiero ser honesto contigo. Mi trabajo es predicar la palabra y mi oración es ser transformado por la palabra, y entonces te quiero informar a ti lo que la palabra dice, y entonces tú con un criterio bíblico vas a ser informado de lo que debería de ser un pastor. Es increíble muchas veces que las iglesias confirmen a pastores que en verdad jamás deberían de haber sido confirmados. Jamás. Y no entiendo por qué una iglesia ha confirmado a un pastor así. Fíjate, entonces Pedro está diciendo: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Entonces el contraste está no por obligación, sino voluntariamente. No por avaricia del dinero, sino con un corazón sincero. Pastoreen está hablando literalmente de cuidar ovejas. Está hablando literalmente de un trabajo de un pastor. Y la responsabilidad es entonces de alimentarlas. La responsabilidad es de cuidarlas. La responsabilidad es de animarlas. La responsabilidad es de cuidar de ese rebaño, de esas ovejas que tiene a su cargo. Y entonces fíjate, lo que quiere Dios es que no lo haga por obligación, sino voluntariamente.
La palabra voluntariamente es la palabra que aparece en 2 Corintios capítulo 9, cuando dice cada uno debe de estar seguro de lo que haya decidido en su corazón, debe de dar seguro de lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, fíjate ahí ese contraste aparece otra vez, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, por obligación literalmente a regañadientes. En otras palabras, el liderazgo que ha de servir a la iglesia debe de ser llamado por Dios, y hablamos teológicamente de un llamado interno y un llamado externo. El llamado interno es el cargo que te ha puesto Dios, el llamado que has sentido de Dios, la responsabilidad que has sentido de liderar al pueblo, de enseñarle la gloria de Cristo, de proclamar el Evangelio. Y la confirmación externa es entonces la demás gente, los demás pastores, cuando te sometes a una iglesia local y te mandan y te comisionan y oran por ti, y entonces vas tú con la oración de tu iglesia local entonces a vivir ese llamado que has sentido. El pastor jamás es autoproclamado. En Latinoamérica, una de las tragedias más grandes que ha acontecido recientemente es de pastores autoproclamados que han surgido de iglesias divididas, que se van a la otra cuadra a plantar su iglesia como bien Dios les da. No les da a entender. ¿Quién te entrevistó? ¿Quién vio que tenías un carácter piadoso? ¿Quién vio que tu esposa confirmaba ese llamado? ¿Quién vio que tus hijos confirmaban ese llamado? ¿Cómo es que administras tu casa? ¿Cómo es que reaccionas en estrés? ¿Cuáles son tus parámetros de vida? ¿Tienes un parámetro de pecado? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuáles son las decisiones que has tomado recientemente? ¿Será que eso te confirma que tienes un llamado de servir? O tal vez tienes un llamado a ser influencer. Pero esto no es un llamado al pastor. Puedes abrir un blog, puedes abrir una cuenta de TikTok y la gente te empieza a ver como un líder, ¿no es cierto? Y ahora puedes opinar de absolutamente todo lo que no te corresponde, con la autoridad que absolutamente nadie te da, pero con el valor que solo tú tienes. Date cuenta de lo que está diciendo. Que están a su cargo no por obligación ni por ambición, sino con el afán de servir. No por obligación, sino voluntariamente. Que tengo el deseo, tengo el llamado. No por avaricia. No con un deseo de enriquecerse. Una pregunta es entonces que se debe de hacer el líder, que ustedes le deben hacer al liderazgo que está delante de ustedes. ¿Por qué quieres ser pastor? ¿Por qué quieres ser pastor? No me lo creerás, pero he conocido muchas personas que quieren ser pastores porque la vida de oficina era muy pesada para ellos. Y quieren entonces una forma de sustentar a su familia siendo pastores, porque no quieren tener un trabajo de oficina, y entonces se meten prácticamente a la iglesia para buscar un sustento familiar. Fíjate entonces lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, está describiendo estas personas que entran al ministerio de liderazgo por razones incorrectas. Está diciendo, y altercados entre personas de mente depravada, está hablando de los falsos maestros, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Esta persona entra al ministerio como una forma de enriquecerse. Fíjate las consecuencias. Tito capítulo 1, versículo 11. A estos, otra vez, falsos maestros, hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Pon atención en lo que dice. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Predico lo que la gente quiere, profetizo lo que la gente quiere, y la gente me da dinero, vivo de la gente vive feliz con las profecías que les doy, con lo que yo les digo desde el púlpito, y entonces no veo el ministerio como un afán de servir al pueblo de Dios, sino como un afán de enriquecerme. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3, llevados por la avaricia, otra vez falsos maestros, llevados por la avaricia. Estos maestros los explotan a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Fíjate Judas 11.
Hay de los que surgieron en el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. ¿Te acuerdas de Balaam, un profeta que profetizaba lo que la gente quería por unas monedillas de plata? En el Antiguo Testamento, en Jueces. Se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Ahora, te estoy diciendo esto. Cuando tú elijas un liderazgo para la iglesia, deberías de ver que tiene un deseo, un llamado de servir, no de enriquecerse. La semana pasada, no sé si vieron un video de un pastor que estaba regañando a su iglesia porque pedía, y este es en serio, estaba regañando a su iglesia porque les había pedido un Rolex y la iglesia no se los dio al pastor. Y entonces los estaba regañando, le estaba diciendo, ustedes bola de baratos, que no sé qué. Y estaba así, pero regañándolos, así cañón, estaba regañándolos. Y el video, uno de los miembros lo estaba grabando, lo posteó y se hizo viral. Y ya después, ya que salió este video, ya el pastor sale disculpándose porque esas no eran sus intenciones. Digo, ya estaba el video, o sea que tu intención era pedirles un Rolex. El liderazgo debe tener un deseo genuino de servir. En otras palabras, su deseo de servir debe de ser un reflejo, un fruto del Evangelio. Impresionante, hermanos, impresionante que de las iglesias más grandes que hay en Latinoamérica son precisamente las iglesias lideradas por algunos de estos pastores. Y ¿sabe lo que me impresiona más? Es que la gente está dispuesta a someterse a este tipo de liderazgo, a vivir este tipo de cristianismo. Y uno de los juicios de uno de los predicadores, Paul Washer, no sé si lo has escuchado, los falsos maestros son el juicio para los falsos cristianos. Debes de buscar un liderazgo que tenga un deseo genuino de servir, que no vea el ministerio como una forma de enriquecerse, con el afán de servir como Dios quiere. Debes de ver que en el liderazgo hay un fruto genuino, una transformación genuina que solo Dios puede hacer. Un fruto de servicio, de generosidad que va más allá de fuerzas humanas, que solo Dios puede dar. Una capacidad de servir más allá de la ignominia, más allá de que si es viral o no, más allá de lo que el pastor quiere o no. Debes de ver un fruto que el Evangelio está transformando a ese liderazgo. Ahora, te quiero ser honesto con esto y quiero, no sé si abrir un paréntesis, pero quiero aclarar algo. Esto no significa que la iglesia no tiene responsabilidad de cuidar al liderazgo. ¿Sabes por qué te lo digo? Lo crees o no, este versículo ha sido utilizado por muchas tradiciones, por muchas denominaciones, para taparle la boca al buey que trilla, utilizando lo que Pablo dice en 1 Corintios 9. Lo creas o no, este versículo se ha utilizado para demandar entonces que los líderes puedan servir para mantener su humildad, puedan trabajar, puedan esforzarse, puedan sacrificarse sin una remuneración o sin el cuidado que la iglesia debería de tener por estas personas. Y ahora te voy a ser honesto, es antibíblico, es incorrecto que un liderazgo no esté dispuesto a servir si no le pagan. Imagínate, si no me pagaron, entonces no voy a predicar. Si no me pagan si no me pagan lo que yo quiero, pues entonces no voy a liderar humildemente, no voy a aconsejar, no voy a reunirme con esta persona porque pues ni me pagan. ¿Te das cuenta de ese corazón? Es incorrecto que un pastor no esté dispuesto a trabajar voluntariamente. Es incorrecto que una iglesia espere o demande el servicio de un liderazgo sin considerar las necesidades de este liderazgo. Ahora te soy honesto y quiero tener una conversación bien honesta contigo en esta predicación.
yo de la iglesia no recibo absolutamente nada, nada. Y no es porque la iglesia me está matando o me está castigando, para nada. Nos damos cuenta dentro de la multitud de liderazgo que la iglesia no tiene la capacidad para poder tomar esa responsabilidad ahora. Y entonces yo sirvo voluntariamente porque yo amo servir a la iglesia, porque yo quiero ver a la gente crecer y porque es un fruto del evangelio que Dios está levantando lo que solo Dios puede levantar. Entonces yo no me espero a recibir un sueldo para entonces predicar o para entonces servir como liderazgo, porque ese no es el corazón de un liderazgo. Entonces es incorrecto que un liderazgo espere a recibir remuneración para servir, pero es incorrecto también de una iglesia el demandar o esperar ser servida sin considerar las necesidades de un liderazgo. Fíjate lo que dice Pablo, Gálatas 6:6, el que recibe instrucción de la palabra de Dios, que comparta todo lo bueno con quien enseña. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose de sus propios gastos? ¿Qué pastor cuida de un rebaño y no toma de la leche del que ordeña? ¿No piensan que es digno? ¿No piensan que digo esto solamente desde un punto de vista humano? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley Moisés escribió, no le pongan bozal al buey mientras está trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? ¿Te das cuenta? Ahora quiero aclarar esto, porque no sé, la verdad, honestamente, no sé de qué tradición vengas, no sé de qué iglesia vengas, y se ha utilizado incorrectamente este tipo de versículo para taparle la boca al buey que trilla, para demandar servicio sin considerar las responsabilidades que la iglesia tiene. Para, en otras palabras, amar a las personas que les están sirviendo. El pastor tiene la responsabilidad de servir a Dios, sí o sí, porque es un deseo, y la iglesia tiene otro llamado. Y el contexto de esto es que es una conversación de Pedro entre pastores y pastores, que está animando al pastor a decirle, no te desanimes, porque en medio del sufrimiento, en medio de la carestía, te estás sirviendo no por ganancia, sino estás sirviendo con un deseo. Pero esto muchas veces se ha utilizado para la iglesia que pueda vivir exenta o que pueda sentirse sin obligación de tomar una responsabilidad. Entonces fíjate cómo es que debe de liderar un liderazgo: con humildad. Con humildad, confiando que Dios lo ha puesto donde lo ha puesto, le ha dado lo que le ha dado, y el liderazgo debe de vivir contento con eso. Porque el liderazgo encuentra su provisión, su satisfacción en lo que Dios le ha dado. La iglesia tiene otro llamado. Y 1 Pedro 5 está hablando al corazón del pastor, que no viva entonces de mala gana, o que no viva con un deseo de enriquecerse. El pastor debe de vivir con humildad para liderar. El pastor debe de vivir con humildad para confiar en la provisión de Dios. El pastor debe de vivir en humildad, confiando en lo que Dios le ha dado, confiando en lo que Dios no le ha dado. Fíjate, versículo 2, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Esta palabra, a su cargo, literalmente es lo que les ha tocado. El pastor debe de tener humildad para reconocer el llamado que Dios le ha dado en la iglesia que le ha dado. El pastor debe de tener humildad para estar agradecido con Dios, con lo que Dios le ha dado, en el tiempo que le ha dado, en el lugar que le ha dado, la gente que le ha dado. Muchas veces, honestamente, el pastor vive frustrado porque está viendo tal vez otras iglesias y desde afuera se ven con miembros más obedientes, o con miembros más humildes, o con miembros más generosos, o con un liderazgo más fuerte. La iglesia muchas veces vive frustrada porque desde afuera puede ver a otra iglesia, tal vez con una predicación más elocuente, tal vez con un predicador más carismático, tal vez con unas instalaciones más padres. Fíjate esta palabra interesante: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, literalmente, que les ha dado, que les corresponde. El pastor no ha de vivir, en otras palabras, su vida como cristiano fuera de la iglesia, pastoreando gente que no le pertenece,
aconsejando a gente que ni siquiera se ha involucrado en la membresía de su iglesia. El miembro de la iglesia debe de someterse al liderazgo que Dios le ha dado. En otras palabras, mi pastor no es John MacArthur. Yo no debo de estar buscando principalmente consejo o rendición de cuentas en otros pastores que Dios no me ha dado. Me debo de someter a la pluralidad del gobierno de esta iglesia, y el consejo principalmente viene de la pluralidad del gobierno de esta iglesia. Ustedes deben de vivir con lo que Dios les ha dado, por mediocre que parezca, por triste que parezca. Dios nos ha dado algo y tenemos la humildad, somos llamados a tener la humildad para reconocer lo que Dios nos ha dado en el momento, en el tiempo y en la forma. Tu pastor no es Miguel Núñez, honestamente. Muchas veces vienen personas, en verdad, y me dicen, pero es que ya le pregunté a Miguel Núñez y aprueba. Y bueno, pues ¿cómo te explico? Mira, no sé si Miguel Núñez conoce la situación, no sé si conoce tu corazón, no sé si fuiste honesto en esa situación. Y si supiera la situación, estoy seguro que no lo diría. No sé si en verdad, pero mira, últimamente estás en un lugar, estás bajo un liderazgo. Deja a Miguel Núñez pastorear su congregación. Imagínate que yo llego, Dios no lo quiera, caiga en pecado o algo me descalifica y digo, pues no, pero es que ya el Matt Chandler me dice que sí puedo. Oye, no, pero ¿quién es tu liderazgo? ¿Quién es tu gobierno? No, pero es que el John MacArthur dice que sí. ¿Y John MacArthur qué? Fíjate lo que está diciendo. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, que les ha entregado, que les corresponde. Mi obligación principalmente como líder no es andar en talleres, en conferencias, no está mal. Pero hermanos, cuando un pastor está más para allá que para acá, la pregunta es, ¿en verdad es un pastor local? ¿En verdad está pastoreando a su iglesia? Mi responsabilidad es la gente que está a mi cargo. ¿Y cómo sé que la gente está a mi cargo? Porque la gente nos ha hecho saber que pertenece a esta iglesia y hablamos de membresía. Yo honestamente, te voy a hablar muy honestamente, no siento responsabilidad alguna. Y te lo digo, te quiero, te veo con mucho cariño, te aprecio, pero no siento una responsabilidad que Dios me ha puesto para las personas que no se han comprometido con la iglesia. Y honestamente estás como oveja sin pastor. No has tomado responsabilidad y nosotros no hemos tomado una responsabilidad para contigo porque no nos corresponde. Fíjate entonces cómo es que habla el Nuevo Testamento incluso de la responsabilidad que tiene el líder para con la iglesia. Fíjate, dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como tienen que rendir cuentas. El pastor va a rendir cuentas de las personas que están a su cargo, que le corresponden. Honestamente, muchas de las personas que piensan tal vez que tienen que nosotros tenemos una responsabilidad para con ellos, no han tomado una responsabilidad para la iglesia, y no es que los despreciamos, te amamos, te queremos, pero honestamente, bíblicamente, la responsabilidad no me corresponde. Es la gente que está a mi cargo, que Dios ha puesto a mi cargo, es la responsabilidad o el llamado a cuidarlos. ¿Y cómo es que cuidamos a la iglesia? Las cuidamos capacitando a la iglesia, enseñándoles. La primera responsabilidad y la responsabilidad suprema del liderazgo, lo que el liderazgo debe de hacer sí o sí, lo que es la crux del ministerio del liderazgo, es la enseñanza y la buena doctrina. Fíjate, te lo voy a leer y quiero que puedas tener una formación más bíblica de lo que debes de buscar en tu liderazgo, de lo que tu liderazgo debe de hacer. ¿Cómo es que capacitamos a la iglesia? Enseñando. Fíjate, Hechos 6. Versículo 3, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres, ¿te acuerdas? Está hablando de los diáconos, de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Pon atención en esto. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Hay diáconos
los líderes se concentran en la predicación y en la oración. No quiere decir entonces que ya no vamos a hablar contigo, para nada, para nada. Pero el trabajo principal del liderazgo es velar, la predicación es velar su corazón, es velar su vida espiritual, y el llamado del liderazgo es dirigir a la iglesia teológicamente por medio de la predicación. Fíjate, 1 Timoteo 3, que sea capaz de enseñar. Tito capítulo 1, versículo 9, debe de apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas piensan que pastorear a la gente o cuidar a la gente es andar tal vez de casa en casa con ellos. Y esto es algo muy bueno, esto es algo que sí o sí se debería de hacer, pero la capacidad, la responsabilidad principal del pastor no es andarte visitando de casa en casa, que no está prohibido y que lo estamos animados a hacerlo. Pero muchas veces pastores, por tratar de agradar a todo mundo, no tienen tiempo ni para su familia, no tienen tiempo para su matrimonio, no tienen tiempo ni para sus hijos, no tienen tiempo ni para la predicación. La iglesia entonces se acostumbra a enseñanza mediocre, no bíblica, matrimonios quebrantados, corazones adormecidos, y piensan que entonces el pastor está entre semana de casa en casa, que el pastor los está cuidando. El pastor los cuida teológicamente, multiplicando, enseñando. Efesios 4, ¿te acuerdas? Cada uno tiene un don. Yo honestamente no tengo todos los dones. Yo solamente soy un mero mortal como tú. Dios me ha dado un don, una enseñanza, la uso para la edificación de la iglesia, pero no tengo todos los dones. Ni Cristo me espera que tenga todos los dones. Mi responsabilidad es capacitar, multiplicar, y entonces todos cuidamos de la iglesia. Yo cuido de la iglesia enseñando. Tal vez si tienes un don diferente, tal vez te gusta visitar, ¿por qué no? Tal vez te gusta invitar a tu casa. Por supuesto, hazlo para la edificación de la iglesia. Pero no te escudes en este versículo para tú lavarte las manos de toda responsabilidad de involucrarte con la iglesia, porque el pastor debe de cuidarnos, porque el pastor lo debe de hacer y para eso le pagamos. Eso no es lo que esto significa. El pastor cuida de la iglesia de una forma específica. El pastor anima, el pastor multiplica, el pastor capacita, el pastor levanta líderes, y la idea es que todos, ¿te acuerdas otra vez Efesios 4? Lleguemos a la estatura de Cristo. Fíjate, entonces debemos de tener humildad para dirigir, no seamos tiranos, sino ejemplos para el rebaño. Otra vez no significa que entonces el pastor debe de ser excelente en todo, pero el pastor no debe de ser la excepción de lo que enseña. ¿Te acuerdas? Santiago, entonces, el que enseña tiene un doble juicio. Tenemos un estándar más alto y el pastor lo debe de reconocer. El pastor no debe de vivir en excelencia. Eso honestamente es un estándar bastante legalista. ¿Quién vive en excelencia? Si yo viviera en excelencia no necesitara a Cristo. Pero yo vivo arrepintiéndome, viviendo en santidad y no pecando de la forma que me descalificaría. Ve conmigo a 1 Timoteo, ve conmigo a Tito. Marido de una sola mujer, no dado al vino, no dado a la avaricia, apto para enseñar. Yo por lo menos entonces debo de dirigir con ejemplo, o sea, que no me atreva a hacer la excepción de lo que predico. Fíjate cómo es que deben de tener la iglesia humildad para obedecer a los líderes. Versículo 5, asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Asimismo, ¿cómo? Como los ancianos, como los líderes. Como los líderes deben de vivir en humildad, así también los jóvenes. No se refiere nada más a los de 12 años para abajo, no se refiere a los chavorrucos o a los que todavía se quieren sentir chavorrucos. Jóvenes es en contraste con lo que Pedro está diciendo de ancianos. Anciano era un término antes que se utilizaba para líderes, porque supuestamente un líder era el que tenía más experiencia o más crecimiento en cualquier ámbito del que quisiera ser un anciano o un líder. El joven, por contrario, es aquel que no es un líder, está refiriéndose a toda la iglesia, ¿sale? A toda la iglesia. Fíjate, así mismo, toda la iglesia. Aquellos que no son líderes, ancianos, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo.
Eres llamado a someterte, yo soy llamado a someterme. Yo no soy un mandamás, yo vivo en pluralidad de liderazgo y yo soy uno más. Yo me someto como ustedes se someten al liderazgo, el liderazgo se somete a la iglesia. Fíjate, entonces somos llamados a someternos. Romanos 13, nos sometemos a las autoridades. Gálatas 5, nos sometemos a Dios y no a la carne. Efesios 5, la esposa se somete al marido, el marido se somete a la esposa. Primera de Pedro capítulo 2, los trabajadores se someten a sus amos. En otras palabras, el cristiano se somete y sirve en humildad. En otras palabras, un puritano lo dijo, el cristianismo no es una vida libre de servicio, es una vida de servicio libre. ¿Te acuerdas? Entonces, humíllense, estén dispuestos a perder su estatus o lo que piensen que es su estatus. ¿Por qué nos sometemos a los ancianos? Porque van a tener que dar cuentas. Obedezcan a sus dirigentes, Hebreos 13, capítulo 17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes cómo tienen que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas de las decisiones que les damos, de los consejos que les damos. Nosotros debemos de vivir en humildad, sometiéndonos a cualquier consejo que les demos, sirviendo a Dios, no sirviéndonos a nosotros, aconsejándoles lo que necesitan escuchar ustedes, no lo que apruebe o afirme la aprobación o el agrado de ustedes hacia nosotros. Fíjate entonces, las personas que viven en la iglesia deben de someterse al liderazgo que Dios le ha dado. Te hago una pregunta. La última decisión que tomaste importante en tu familia, ¿pediste consejo? ¿Cómo sabes que fue una decisión sabia o correcta? ¿Te estás sometiendo al liderazgo que Dios te ha dado? O tal vez le pediste consejo al pastor que está en Coatzacoalcos porque hace años predicó muy bonito y le pediste y él dijo, no, pues ¿por qué no? Y tomaste la decisión. Y ya que estabas acá tal vez te diste cuenta que fue una decisión incorrecta. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cómo vives? ¿Estás dispuesto a recibir el consejo de la iglesia? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de jueces? Decíamos, muchas veces pedimos porras, no pedimos consejos. Y llegamos avisando a la iglesia lo que hemos decidido, esperando que el pastor bendiga la decisión que he tomado. Porque para eso le pagamos, porque para eso está, porque nos debe de cuidar como pastorcito, debe de ir a nuestra casa y decir, ok, muy bien, lo apruebo. Hace tiempo, una familia me pidió que casara a su hija y honestamente yo no los conocía. Yo voy a tener que dar cuentas de las decisiones que tome. Dios me va a llegar, si creo lo que dice Hebreos capítulo 13, Dios me va a llegar y me va a decir qué decisión hiciste aquí, no viste lo que pasó, no viste cómo vivía, no viste quién era. Le voy a decir, es que se enojaron conmigo. Y Dios me va a decir, no me interesa, se enojaron contigo. No, te estoy pidiendo que veles por las personas. Yo voy a dar cuentas de esas personas. La responsabilidad del liderazgo no es bendecir las decisiones que tomaste para que no te enojes. La responsabilidad de la iglesia es someterte al liderazgo de la iglesia. Y debes de velar por un criterio bíblico, debes de ver si el liderazgo está viviendo bíblicamente, debes de ver si sus consejos son bíblicos. Triste, honestamente triste, hermanos, que muchas veces pastores bendicen decisiones que jamás deberían de haber bendecido, sin conocer a la gente, sin conocer el contexto. Para tener un miembro más, para tener una persona más. Y sabrá Dios lo que resultará de esa decisión. Pero puede ser que esta persona, este pastor, no ha leído que tendrá que rendir cuentas delante de Dios de lo que acaba de hacer. Hermanos, mi responsabilidad, la responsabilidad del liderazgo no es decirte lo que quieres escuchar.
Mi responsabilidad es decirte lo que Dios dice en su palabra, porque voy a dar cuentas de lo que yo diga, de lo que aconseje, de cómo viva. Tienes la humildad para someterte. Pides consejo a tu liderazgo. Versículo 5, segunda parte, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hermanos, y si tomamos en serio esto, no me sorprendería que muchos de nosotros vivimos amargados porque Dios se sigue oponiendo a nuestros planes. Somos demasiado orgullosos para someternos a nadie. ¿Por qué? Si las decisiones son mías, solo se vive una vez. Yo soy el que gana el dinero, ¿a quién le voy a dar cuentas? Ni a mi esposa le doy cuentas. Es lo que aplaudimos. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hermano, no me sorprende que tus planes estén siendo puestos por Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Déjame terminar, me alargué mucho, déjame terminar estos 2 puntos en 5 minutos, ¿va? Voy a romper un récord. Humildad para sufrir, versículo 7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Cómo vamos a mostrar humildad para sufrir? Date cuenta, depositen en Él toda la ansiedad. Descansen que Él está en control. Descansen que Él tiene la mejor estrategia para asegurar tu bienestar. Honestamente, muchos de nosotros no vivimos ansiosos porque somos demasiado orgullosos para ver la magnitud del problema que tenemos, porque pensamos que somos bien bravos para salir de cualquier situación. Y en cualquier problema lo que hacemos en vez de orar y dejar nuestra ansiedad a Dios y de confiar en Dios, eres tú en control, yo no soy, lo que hacemos es empezar a planear y a mover y a llamar y a retirar dinero, lo que sea. Fíjate cómo es que mostramos humildad en el sufrimiento. Debemos de depositar, debemos de abandonar toda nuestra ansiedad a Dios porque Él cuida de nosotros. Debemos de reconocer que yo no tengo el mejor plan, que yo no estoy en control. Versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Debo de ser humilde para reconocer que no soy exento del pecado. Date cuenta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. ¿Cómo muestro humildad al sufrir? Confío en Dios. Versículo 8 y el 9. Debo de tener humildad para saberme vulnerable, para saber que soy presa fácil del pecado, para vivir vigilante, no para confiarme. Para saber que soy capaz de pecar justo como el pastor que acaba de pecar, para saber que soy dispuesto y capaz de pecar justo como el hermano o la hermana que acaban de pecar. Debo de tener humildad para reconocer que yo estoy en las mismas. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta, no eres demasiado espiritual para no pecar. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, resístanlo, manténganse firmes. Fíjate lo que dice, sabiendo que en todo el mundo hay gente soportando la misma clase de sufrimiento. Debo tener humildad para no amargarme en el sufrimiento sabiendo que no soy el único. Para no vivir en conmiseración, pobre de mí, porque Dios me está haciendo sufrir a mí. Hermano, abre el periódico, ve lo que está pasando en la India, ve lo que está pasando en Afganistán, ve lo que está pasando en África. Hermano, no eres el único, no eres el único y tu sufrimiento no es el más gacho. Hermano, te lo repito, no eres el mejor soldado y no te está dando la mejor batalla. Dios tiene un plan más grande. Dios está edificando su iglesia. Dios está quebrantando corazones. Dios está purificando cristianos. Dios está fortaleciendo su pueblo. A donde sea, en la ciudad donde estés, no eres el único. Confía que Dios está haciendo lo que debe de hacer, que tú no estás en control, que tu estrategia no es la mejor, que Dios es suficiente y capaz para protegerte en medio del sufrimiento, que eres capaz de pecar como los demás, que debes de estar alerta, debes de tener humildad, y con esto ya termino, lo prometo, debes de tener humildad para reconocer
La recompensa, fíjate, para el pastor, versículo 4, así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria, la corona inmarchitable, una corona que es mucho mejor a la aprobación de una iglesia, a la reprobación de una iglesia, que es mucho mejor a carencias, que es mucho mejor a cualquier cosa. El pastor sirve teniendo esa humildad para confiar que Dios tiene un premio mayor. Una corona que no se marchita, que vale la pena servir a nuestro Señor. Tenemos humildad la iglesia para confiar en su promesa. Versículo 10, y ustedes, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Te das cuenta una vez más? El sufrimiento confirma al cristiano, porque si el oro se acrisola, ¿cómo no es el cristiano que su fe es más valiosa? Date cuenta, lo restaurará, los hará más fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ese sufrimiento no es acerca de ti. Toda la gloria será para nuestro Dios. La iglesia sufre porque es llamada a sufrir. Porque Cristo sufrió, y la iglesia que atesora a Cristo en el sufrimiento es la iglesia que trae gloria a Dios, porque tu sufrimiento no se trata de ti. Porque la iglesia está creciendo en medio de sufrimiento, Dios está purificando a su iglesia y el cristiano glorifica a Dios en medio del sufrimiento, creyendo, confesando, proclamando que Dios es mejor, que obedecer a Dios es mejor. Nos hará fuertes, firmes y estables. Un poco sufrimiento, fíjate cómo dice, un corto sufrimiento con su eterna gloria, un contraste. Nos hará fuertes, firmes y estables, y Él será por los siglos de los siglos, gloria y poder, porque estamos vestidos de Cristo, porque vivimos en humildad en medio del sufrimiento, porque creemos que Él es capaz y Él está dispuesto a sustentarnos en medio del sufrimiento. Entonces, el cristiano se viste de humildad, el liderazgo dirige con humildad, la iglesia obedece con humildad y el cristiano sufre con humildad. Señor, te doy gracias, Padre, por esta epístola que confronta tanto de nuestros corazones. Mi Dios, te ruego en tu misericordia que nos des cada vez más de tu palabra, que fortalezca nuestros corazones y nos afirmes en medio de las cosas que estamos sufriendo. Mi Dios, muchas veces solo tú sabes lo que pensamos, por lo que pasamos, las dudas que tenemos. Y mi Dios, aún así nos amas, aún así nos ves en Cristo. Y te ruego que tú nos des esa confianza para acercarnos a tu trono de gracia, sabiendo, mi Dios, que ese sumo sacerdote no es incapaz de compadecerse de nuestra mediocridad, de nuestras tentaciones. Padre, te ruego que sustentes esta iglesia en medio de su sufrimiento. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.